porque tengo confianza con ustedes. Ustedes son de más desconfianza, pero les digo que el grupo de semillas que tenemos es un grupo fuerte, yo creo que la mayoría de ese grupo de semillas va a estar en raíces. Así que vienen con todo, la nueva generación viene con todo, así que demos gracias a Dios por eso. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta mañana, por tu palabra y por este hermoso grupo que representa a la iglesia, la amada iglesia por la cual tú te entregaste. Gracias, Señor, por el precio que pagaste amando a la iglesia, que es el proyecto de Dios. Es el pueblo redimido, el pueblo escogido, el pueblo guardado, el pueblo preservado por Dios, pueblo adquirido. Señor, gracias porque somos parte de la iglesia y porque somos y tenemos la marca de Cristo en nuestras vidas, el sello del Espíritu y la garantía de tu amor. Te damos gracias, te pido que nos dirijas en esta clase en el nombre de Jesús, amén y amén. Me está pasando últimamente que cuando hablo de la iglesia me emociono mucho. Estoy comprendiendo lo que es la iglesia de Cristo hoy más que nunca en toda mi vida. Cada día lo aprendo más, lo conozco más y eso me emociona, saber que soy parte de la iglesia y saber que la iglesia es obra de Dios. Bueno, quiero decir algo. Hace 3 años, cuando respondí al llamado del Señor, el primer fue el Evangelio de Juan. Tengo que decir que por obra y voluntad de Dios fue el primer libro que leí y cambió mi cabeza y lo sigue haciendo. El Evangelio de Juan es algo distinto y todos lo saben. Tiene historias distintas, pero también tiene una descripción distinta acerca del Hijo de Dios. Muy profundo. Y esta semana estaba estudiando Lucas 10 y me llevó a Juan 4 y dije, tengo que hablar y compartir con ustedes mis devocionales de Juan 4, y eso es lo que vamos a hacer en estas próximas semanas. Usualmente hoy le tocaba al pastor Marce, porque estamos alternando los estudios de raíces, pero pedí tiempo para que me dejen enseñar Juan 4, y espero que solo quede en Juan 4, porque si no vamos a ir Juan 5, Juan 6, Juan 7, bueno, no hay mucho para desarrollar. Pero hoy vamos a comenzar en Juan 4, así que les pido y les aconsejo que agarren sus notas, porque vamos a entrar bien profundo en el Evangelio de Juan. Lo que esta semana a mí me reventó el cráneo, no lo vamos a ver hoy. Porque yo quería llegar a los versículos de Juan 4, donde me reventó el cráneo, y empecé por el 1 y tuve que parar en el 3, porque para mí fue hermosa la temática que vamos a desarrollar hoy. Así que vamos a comenzar con el Evangelio de Juan. Déjenme mandar un texto, les recuerdo a los pastores que pueden comentar. También estoy mandando un mensajito por si alguno quiere, a los que están listos para aportar, los pastores y algunos hermanos que van a estar colaborando también con nosotros. Levanten solo la manito y ya les voy a dar chance para que puedan colaborar. Pero voy a entrar de lleno en el Evangelio de Juan. Comenzamos entonces, preparémonos para iniciar. Juan 4 trae la historia de la mujer samaritana y Jesús. Entonces vamos a ir al versículo 1, atención. Jesús y la mujer samaritana, Juan 4. Dice, cuando pues el Señor entendió, escuchen, Jesús entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Había, y acá empezamos con el primer tema de hoy, un dilema fariseo. Juan era un problema para los fariseos, porque Juan traía un mensaje que ellos no aceptaban. De hecho, Juan le dijo a ellos, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y les dijo, generación de víboras, a los fariseos. Juan tenía discípulos que incomodaban la paz de estos religiosos. Y ahora aparece Jesús, que también tiene discípulos. O sea, pongan atención, Juan tenía discípulos, tenía una campaña evangelística, y Jesús tenía otra. Había un momento en el ministerio de Jesús y en el ministerio de Juan, donde habían 2 predicadores simultáneos. La cosa es que este predicador que preparó el camino ya estaba de salida. Ya estaba de salida y estaba subiendo Jesús. Pero en el momento en el que estaban los dos, hubo un dilema. Los fariseos estaban viendo que había 2
y había un chusmerío, esto es algo terrible, había un chusmerío santo de competencia. Porque dice, cuando Jesús entendió que los fariseos habían oído, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Ese más discípulos puede venir con la finalidad de competencia, de rivalidad, ¿no? Como si fueran dos cosas diferentes, como si fueran dos mensajes diferentes, pero no. Ahora, para entender un poco esto, tenemos que ir a Juan 3. Vamos a bajar un capítulo y ahí nos vamos a detener hoy un poco. Fíjense en Juan 3, versículo 22. Leemos. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos, bautizaba. Juan bautizaba también, pero en Enón. Había otro lugar del otro lado del río, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados por Juan, porque Juan no había sido aún encarcelado. Pero estamos claros que en ese entonces había dos campañas de bautismo, la de Jesús y la de Juan. Entonces, versículo 25, el problema, hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Una discusión de la purificación, de cómo era purificado el pecado de la gente. Eso me suena a la actualidad. La gente discute cómo es que se purifican los pecados hoy también. O sea que esa discusión ya viene de antes de la fundación de la iglesia. Entonces, una discusión acerca de la purificación. Parece probable que se trata de una discusión entre los judíos incrédulos y los discípulos de Juan el Bautista con respecto al valor comparativo de los dos bautismos que se están administrando en Judea. Esto es el bautismo de Juan y el bautismo de Cristo. Esto lo escribió Agustín de Hipona. ¿Cuál purificaba más? ¿Cuál era más eficaz? ¿Cuál de los dos era el bautismo más valioso? Los judíos probablemente se mofaron de los discípulos de Juan porque el declive en la popularidad de su maestro era notoria. O sea, Juan estaba bajando de popularidad y los discípulos de Juan, en su ignorante celo y apasionamiento por su maestro, probablemente defendieron lo que no podía haber bautismo más purificador y bautismo más grande que el del maestro Juan. Consejo, este es mío, esto no es de Agustín, esto es mío. Las controversias con respecto al bautismo parecen ser las más largas y antiguas de la historia. Mejor salir de ellas. Siempre van a decir, ¿cómo se bautiza? ¿Cuánto? El tema de bautismo siempre ha sido una discusión, ¿no? Hay personas que, y lo voy a decir con amor y respeto, porque hay muchos que son doctrinales, como yo, como todos, que son muy estudiosos y que saben que hay un solo bautismo, pero a veces yo he estado en conversaciones donde me salgo rápido, cuando que si se puede bautizar con gorra, que si se tiene que bautizar en el mar, que si tiene que bautizar en una piscina, que si se puede bautizar por tercera vez, que si tiene que bautizarse con sal. Mira, salgan de esas discusiones porque no van a llegar a ningún arreglo, ¿sí? A menos que usted sea un estudiante y quiera aprender. Pero el discurso de la purificación era notorio. Spurgeon dijo, ¿no es un descenso mirar a Cristo y armar una disputa acerca de la purificación? O sea, está Jesús bautizando y están discutiendo cómo se purifica una persona. Siempre hay en la iglesia disputas más o menos vanas sobre la vestimenta del predicador, sobre el modo de administrar los sacramentos. Eso es una discusión sobre la purificación. Por eso digo, salgamos de esta controversia. Ahora, estos discípulos de Juan, acá viene lo bueno, póngame atención, porque acá viene lo bueno. Fueron a Juan el Bautista. O sea, estaban discutiendo con los judíos acerca de qué bautismo era más efectivo, cuál era más purificador. Jesús está bautizando allá, sí, pero el nuestro es más. Sí, pero Jesús es el Hijo de Dios. Sí, pero el nuestro bautizó al Hijo de Dios. Imagínate. Como que en nuestro bautismo fue bautizado el Hijo de Dios. Es un gramo. El Hijo de Dios quiso nuestro bautismo. O sea, es como que, wow, Juan tenía mucho para gloriarse. Ok, después vamos a responder las preguntas de bautismo. No vamos a entrar en temas de bautismos. Pero hay personas que se bautizan tipo para renovar votos. Bueno, pero no vamos a entrar en temas de bautismos porque si no nos vamos a desviar. Fue la controversia tan grande, dice el versículo 26, que vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, a quien tú diste testimonio, de quien tú diste testimonio, bautiza. Y todos vienen a él. O sea, fíjense la crisis que tenían los discípulos de Juan, que no lo habían entendido. ¿Por qué?
porque Juan hablaba de Jesús, porque dice, de quien tú diste testimonio. O sea, Juan redireccionaba a la gente a Jesús, y estos discípulos seguían pendientes del ministerio de Juan. ¿Saben para qué era? Para que Juan se quede solo sin discípulos. Todo el mundo discípulo de Cristo. Pero los discípulos tenían un problema con el ministerio de Jesús. De hecho, los fariseos en Juan 12:19 dijeron, el mundo entero va tras él, hablando de Jesús. Todos venían a Jesús. Todo el mundo. Jesús pisaba una ciudad y toda la ciudad se amontonaba. Jesús tenía un ministerio popular. Y Juan tiene ahora los discípulos que parece que le están diciendo, te está dejando la gente, maestro, como que estés en una iglesia, ¿no? Y veas que la iglesia está quedando vacía y que vayas, mirá. Sentían envidia de parte de Juan porque su influencia parecía estar disminuyendo. Juan era bastante ajeno a este sentimiento. Él amaba crecer, ver a Jesús crecer, incluso a costa de su propia desaparición. Hermanos, parte para ustedes. En algún momento, quien te dio la bienvenida a su casa se dará cuenta que el invitado de lujo no eres tú. Quien se va a quedar ahí no eres tú. El protagonista no eres tú. Escuchen, déjenme poner mute acá. En Lucas 10, y eso lo estamos estudiando con Kevin esta semana, Jesús manda a sus discípulos delante de él a preparar las casas. Dice, yo voy a ir, ustedes vayan delante de mí y entren en las casas, y cuando entren digan paz a esta casa. Porque Jesús iba a ir a predicar. Pero el predicador no es el que va a entrar en el corazón de las personas. No es que la casa se va a abrir para que yo entre en tu vida. Porque este es un punto importante. Y Juan el Bautista lo tenía bien claro. Yo no voy a ir a predicar a la iglesia para que la gente me ame a mí como su pastor favorito. Yo no tengo interés en ser el pastor favorito de nadie. De verdad, ni de mis hijos. No me interesa ocupar el lugar de Cristo. No quiero que la gente crezca con mi presencia. No quiero que la gente se deleite con mi presencia. No. Yo necesito menguar todos los días. El problema es que los discípulos de Juan veían a Jesús como una amenaza y decían, maestro, se te están yendo todos. A ver, pero cuando Jesús envía a predicar a los 72, les dice, vayan delante de mí y preparen mi entrada. Todo predicador, esto lo vamos a estudiar en otra ocasión, todo predicador no debe entrar nunca en el corazón del oyente, jamás. Tiene que preparar la casa del oyente para la llegada de Jesús. Esa es la realidad de todo predicador. Y Juan el Bautista lo entendía, lo que pasa es que los discípulos decían, te están dejando. Juan iba delante de él, porque dice Juan 3:28, vosotros me sois testigos que les dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Ahí está, la expresión. Yo voy delante de Jesús a preparar el camino del Señor. Ahí está lo de Lucas 10. Le envió delante de él, envió mensajeros delante de él. Y fíjense lo que dice en el 52, en 9:52. Eso es el Lucas 9. Entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. La gente, los discípulos, iban a hacerles preparativos a Jesús para su llegada. Yo me imagino a la gente llegar a la ciudad y decir, ok, el maestro viene en 2 días de camino, preparemos acá el corazón. ¿Cuántas familias tenés? No, tengo unos hermanos que viven a 10 kilómetros. Ok, en 2 días que estén acá. ¿Sí? Que esté la casa preparada, preparemos agua, el maestro viene, es el hombre del que todo el mundo habla. O sea, los discípulos iban delante. Cuando la Biblia dice iban delante de él, se refiere a una falta de protagonismo. Que Juan dijo, yo no soy, voy delante de él. Es decir, él va a venir ahora, ¿no? Él va a venir ahora. Jesús enviaba a predicar delante de él. He presentado al novio. Ahora en adelante será mi parte desaparecer gradualmente de la escena, dijo Juan el Bautista según Spurgeon. ¿Sabes por qué se turbaron los discípulos? Porque los que veían a Juan eran enviados a Jesús. Los que venían a Juan eran todos enviados a Jesús, pero los que iban a Jesús no eran enviados a Juan. Era un problema, es decir, maestro Juan,
Todos los discípulos que vienen acá los enviamos a Jesús, pero los que van a Jesús no vienen a ti. Tenían un problema con su pastor, con su líder. Ahora, ¿qué pasaría? Me encanta, ¿no? Pastor Marcelo se ríe. Porque, a ver, ¿no es el problema de muchas iglesias hoy? Sí. ¿No es el problema de muchas iglesias hoy? La competencia de membresía o de falta de honra a mi pastor. ¿De qué estás hablando? Imaginemos si a Juan el Bautista le hubiera afectado también. Que hubiera dicho, maestro, todos están yendo a Jesús. Y Juan dijo, ay no, se acabó mi plan, se acabó mi empresa, ahora cómo voy a ganar, ahora cómo voy a tener tantos likes en las publicidades. ¿Qué pasaría? La pregunta que yo hago, ¿qué pasaría si a Juan le hubiese afectado también que la gente se iba acá? El mundo se va tras él, todos van a él. Y a ver, tú hablaste de él y él en vez de devolverte un favor, se te está robando la gente. Te está robando la gente. ¿Qué pasaría si a Juan le hubiera afectado emocionalmente el progreso de su ministerio terrenal? ¿Qué problema para el predicador contar bancas? ¿Qué problema y qué angustia para el publicador revisar los likes? Por favor. La controversia fue tal que tuvieron que ir al maestro. A ver, de quien tú diste testimonio, fíjense que Juan era un predicador cristocéntrico, porque los discípulos le dicen, de quien tú tanto nos hablas. O sea, Juan era cristocéntrico. ¿Sí? Ahora, punto clave en nuestro estudio de hoy. Uno de los puntos claves. Escuchen lo que responde Juan cuando los discípulos vienen a decirle con chisme, mirá, Jesús, de quien tú te pasas hablando, te está robando a la gente. Hasta los fariseos están felices porque hay división entre el mismo pueblo. Miren lo que contesta Juan. Juan respondió, escuchen, no puede el hombre. El no puede el hombre. El no puede el hombre es la doctrina más maravillosa que tú puedas aceptar para darle gloria a Dios. No puede el hombre recibir nada si no le fuese dado del cielo. Atención. Yo puse algunas interpretaciones porque hay muchas interpretaciones. Todos se van a él porque Dios los manda a él. ¿Se acuerdan cuando Juan dijo, lo que el Padre me da, vendrá a mí? Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Porque le dicen, a ver, todo el mundo se está yendo atrás de Jesús. Y Juan dice, a ver, el ser humano no puede recibir nada si Dios no se lo da. O se van de mí porque Dios lo manda así. No depende de mí tener el éxito continuamente en mi ministerio, solo puedo recibir lo que Dios me da, dijo Agustín. Si considera oportuno conceder a cualquier otro más aceptación entre los hombres que a mí, no puedo evitarlo y no tengo derecho a quejarme. Agustín de Hipona dijo, todo éxito procede de Dios. Charles Spurgeon, ningún poder espiritual, ningún poder para bendecir a sus semejantes, si no proviene de Dios. Debo pelear con Dios, por lo tanto, si Él da a este hombre más poder que a mí, ¿debo disputarlo? Es la voluntad soberana de Dios y Él hace lo que le place. Ahora, una de las interpretaciones es, según este versículo, ¿no? Porque Juan responde, no puede hacer el hombre nada, o no puede recibir el hombre nada si no le fuese dado de Dios. Y los discípulos venían diciendo, Jesús está recibiendo más gente. Jesús está recibiendo discípulos más que tú. Y Juan dice, Dios da al hombre lo que él quiere darle. Ahora, la segunda interpretación, y perdone si estoy hablando mucho. Aquí la tengo. La segunda interpretación tiene que ver, y esta es la más correcta según la postura, que estos discípulos no podían ver que Jesús era el Cristo. Porque hubieran dicho, ahora la gente te está dejando a ti porque Él es el Cristo. Por eso Juan dice, no puede el hombre recibir nada si Dios no se lo da. En otras palabras, Juan les está diciendo, ustedes se están quejando de que la gente se va tras el Hijo de Dios,
Porque todavía no saben que Él es el Hijo de Dios. No tienen idea de con quién ustedes me están comparando. Me encanta. Vamos a leer. Interpretación. No puede el hombre recibir nada. Ustedes no van a ver a Jesús como el que purifica, a menos que Dios les abra los ojos. Lightfoot piensa que la palabra recibir significa percibir y aprender. Por eso, no puede el hombre percibir nada, aprender nada, si no le fuese dado del cielo. Veo que por vuestro ejemplo, que ningún hombre puede aprender o entender nada a menos que le reciba del cielo. ¿Sí? ¿Tiene sentido lo que estoy hablando? ¿En nuestro estudio doctrinal tiene sentido? Claro que sí. El Señor abre nuestros ojos para ver a Cristo. Y los discípulos de Juan tenían un problema porque no veían que Jesús era el Cristo y competían para ver por qué Juan no prosperaba en su ministerio. Interpretación es, fíjese cómo Juan responde a la interpretación. No puede el hombre recibir nada, o sea, yo no puedo recibir nada. Esta es la tercera interpretación. Si no le fuese dado del cielo, vosotros mismos me sois testigos que yo dije, yo no soy el Cristo, soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz de su esposa. Así, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengue. Lo que está diciendo Juan, según la tercera interpretación, es que yo no puedo recibir más nada más. Yo no puedo recibir otra cosa que lo que el Señor decide hacer conmigo. Ahora, el tema de la purificación está terminada, ¿sí? Es Cristo nuestra purificación. Ahora, volvemos al capítulo 4 y lo volvemos a leer y ahora va a tener más sentido. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir de este murmullo, que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, ¿no? El dilema que tenían los discípulos era provocado por los fariseos. O sea, que los fariseos tomaban ventaja del problema de división que había entre los discípulos de Juan, que todavía no habían visto a Jesús como el Hijo de Dios. Sí, alguien me hace una pregunta. Alguien me hace una pregunta interesante. ¿Por qué Juan mandó después a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el Mesías o esperaremos a otro? Juan tenía problemas porque él tampoco entendía la obra del Mesías. ¿Sí? Cuando hablo de la obra del Mesías, hablo de que el Mesías iba a venir, iba a ser crucificado, iba a ser entregado, iba a ser muerto. Nadie jamás iba a predicar ese mensaje. Juan pensaba que Jesús era el Hijo de Dios. Él sabía que tenía que predicarlo, pero él no sabía que iba a morir en la cruz. Porque si no, el mensaje de Juan hubiera sido, Él vendrá y morirá. No, eso lo predicó Jesús. Solamente el que dijo que tenía que ir a la cruz es Jesús. El único predicador de su sufrimiento fue Jesús. Pedro no lo entendió. Y Pedro caminaba con Jesús. Juan no lo entendió. Juan estaba esperando que Jesús haga algo glorioso y se lleve a su pueblo, y Jesús era perseguido. Por eso Juan el Bautista en un momento tiene ese problema de interpretación. Él tampoco entendía la obra del verdadero Mesías que venía a morir por los pecados. Si Juan dijo, él salvará a su pueblo de sus pecados. No estoy seguro si fue Juan, pero él hablaba del arrepentimiento. Él traía un mensaje de arrepentimiento. Ok, voy a seguir. Perdón por retrasarme, pero creo que esa es la respuesta para la persona que me preguntó. Ahora, lo que estamos aprendiendo del versículo 4, y apenas comenzamos del capítulo 4, es que los fariseos estaban enredados en el asunto de la división. ¿Sí? Tu maestro perdió la fama. Porque dice, cuando Jesús entendió que los fariseos ya habían entrado en el asunto, que Jesús hace y bautiza más. Fíjense el
el chisme que había en el pueblo. O sea, Jesús honrando a Juan, Juan honrando a Jesús, los dos de acuerdo, Jesús se fue por su lado, Juan por el suyo, Juan empezó a menguar, Jesús empezó a crecer, y los discípulos de Juan no sabían que Jesús era el Mesías, no estaban de acuerdo, porque decía, era él, ¿quién es él? El que tú hablas. Y los fariseos dijeron, vamos a meter la cola por acá. Saludos, Samu y Andrea, que tienen que salir. Ahora, lo que pudieran decir estos hombres eran, tu maestro perdió la fama, búscate otro maestro, mira, quien tu maestro bautizó se roba las ovejas. Los fariseos son provocadores. El fariseísmo en la iglesia está todavía presente y el fariseo tiene como objetivo provocar la división que está naturalmente en el corazón del ser humano. Vamos a hacer una, pues estoy hablando mucho, pero el pastor Rubén ya se quiere meter a tirar la frase de ¿qué haces ahí, fariseo? Así que vamos a escuchar al pastor Rubén. No, realmente cada estudio es impresionante los sábados. Estaba analizando, tratando de aplicar a hoy, ¿no? ¿Qué pasaría en las rivalidades, ¿no? Entonces, hoy, ¿sabes lo que pasaría hoy? Por ejemplo, suponete que hay un movimiento en una iglesia, en la otra. Acá hoy no se cuestiona, Jesús hace más milagros que esta iglesia. Ahora esta iglesia hace más milagros que la otra. O sea, Jesús ya salió de la fórmula. Ahora están en competencia los nombres de las iglesias o de los líderes, de los pastores, quién hace más que el otro. O sea, Jesús ya no está en la escena. Lo hemos sacado de las iglesias. Ahora directamente son los nombres de los famosos. Acá hay más gente y lamentablemente la gente hace las mismas preguntas que en aquel tiempo. Yo, che, allá parece que hay más gente que acá. Y esas cuestiones también los líderes de hoy la escuchan y entran en competencia. Yo tengo que empezar a abrir más obras, tengo que empezar más cosas para ganarle al otro. Lamentablemente estamos en un tiempo en la iglesia tan dramático que cómo tenemos que volver a levantar a Jesús como Juan lo hacía, porque a mí me impacta Juan que lo preparó a Andrés y le dijo, cuando aparezca él, se me van de al lado mío. Y Andrés se fue a buscar a su hermano. Estaban adiestrados que cuando aparecía el Cordero, ellos se iban de las manos de Juan. Juan adiestró muy bien a sus discípulos para que cuando apareciera él, ya se acabó su trabajo. Y ese es el trabajo nuestro, formar discípulos para Jesús. Lamentablemente la iglesia de hoy tiene discípulos del apóstol tal, o del pastor tal, o del otro tal. Es decir, yo soy de acá, ¿no? Es la verdad. Trajiste un temazo. Trajiste un temazo, porque estamos acostumbrados a la carrera discipular, del discipulado. O sea, a ver, yo estoy discipulando en este tiempo. Hace un rato estuvimos con 117 personas. Yo no sé quiénes son. Bueno, algunos de ustedes, ¿no? Pero hay mucha gente que no sé quiénes son. Y yo no quiero hacerlos mis discípulos, ¿eh? No tengo interés en que me envíen una ofrenda, ni que me honren, ni que pongan mi fotito en su cartera diciendo este es mi pastor. O sea, yo estoy tratando de que las personas que me escuchen sean discípulos de Jesús. Ojo, aún muchos de ustedes hoy están escuchándome a mí, pero en 3 años a lo mejor yo no predico más. A lo mejor en 3 años yo estoy en otro lado donde no hay internet y no puedo predicar más. ¿Ustedes se piensan que ustedes van a ser discípulos abandonados por Sebastián? No, ustedes son discípulos de Cristo. Y los maestros que tengan van a ser un montón en la vida que tengan ustedes. Estoy seguro que no soy el primer maestro que les enseña. Han tenido maestros en sus ciudades, en sus escuelas, en su entorno, y todos suman más para que ustedes sean discípulos de Jesús. El creyente es discípulo de Cristo. Cuando Jesús dijo, id y haced discípulos, no dice de ustedes, no. El problema es que en las iglesias hoy piensan que los discípulos son de ellos. ¿Ves?
Lo que dijo el pastor Rubén fue un tema abierto, porque hoy en día nadie es consciente, tengo que hacer a este discípulo de Jesús. Yo no soy protagonista, yo no soy indispensable. Hoy me escucha a mí, mañana me voy. Perdí un discípulo, nunca fue mío. Si alguien dice, ay, perdí discípulos, perdón, nunca fueron tuyos. Ojo, sabemos que hay discípulos de los apóstoles, todo eso, buenísimo, pero cuando la Biblia dice que Timoteo era discípulo de Pablo, ¿Se cortó? ¿Puede Se ser? fue de vuelta el pastor Sebastián. Bueno, sí, pastor ¿Sí? Marcel, se le cortó de nuevo. Bueno, ahora vamos a esperar para volver. Como Bueno, había pastor. pasado en el discipulado también Semillas, que se cortó y se fue por un ratito, ahora ya vuelve. Así que tengamos paciencia. Y como dijo el pastor Sebastián, también el grupo Semillas, vayan poniendo, que cante el pastor Marcelo, me ponen acá. Mientras tanto. Gracias Mayo. El Me pastor gustaría Sebastián en el grupo Semillas dijo que vayan poniendo algunas cosas que quieran preguntar también en el grupo, o que quieran también compartir, ¿sí? De lo que se está hablando, que estaría bueno, ¿sí? me Así que gustaría Kevin, si podés aportar. también leerlo, Kevin, si podés ir leyendo algunas cosas que ponen los hermanos, sería bueno. El pastor Iván quiere aportar algo. Sí, Sí. aportar algo que se conecta con lo que el pastor Rubén comentó, pero que a su vez el pastor Marcelo en Semillas comentó. Pastor Marcelo en Semilla comentó de que las ovejas de Jesús escuchan el pastor, la voz del pastor. Y en esta situación que viene presentándose de los mismos tiempos de Juan el Bautista y que presentó mi hermano Rubén, hay una cosa interesante. ¿Cómo escuchamos la voz de Jesús? ¿Con los oídos? Sí. Pero el principal sentido para escuchar la voz de Jesús son nuestros ojos, porque nuestros ojos son los que se pueden dirigir a la palabra de Dios, y ahí está la voz de Jesús para todos nosotros que somos sus ovejitas. Así que nunca el rebaño ha sido de ningún pastor o apóstol o como se quieran llamar. El rebaño es de Jesús y nosotros somos colaboradores, administradores, como lo dice Pablo, que debemos anhelar ser hallados íntegros, llevando realmente en esa función de administradores a que la comunidad de una iglesia viva se dirija al pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Quería aportar solamente eso basado en el comentario tanto de Marcelo en Semillas como el de Rubén ahora en este momento. Adelante, Kevin. Gracias. Ya volvió el pastor Seba, me parece. No sé si ya estás ahí disponible. Ahí está. Qué buen tema este. Por eso, cuando empecé a leer Juan 4 y leí los primeros versículos donde habla de que Jesús escuchó de esta disputa, que los fariseos ya se habían enterado, tuve que regresar a profundizar en la disputa, y los discípulos de Juan el Bautista, por más que habían escuchado la buena predicación, una enseñanza terrible, ojo, la culpa no fue de Juan el Bautista, de discipular mal, ¿no? Porque Juan el Bautista nunca les habló mal de Jesús. O sea que el discipulador no es responsable por la respuesta del discípulo. Es responsable por la enseñanza que da. Porque Juan el Bautista no estaba en la misma sintonía de los discípulos. Los discípulos de Juan el Bautista estaban preocupados porque estaban perdiendo ministerio, y Juan el Bautista no estaba preocupado. Juan el Bautista dijo, yo nunca les dije eso, yo no estoy preocupado porque Jesús, Él es el Hijo de Dios, lo que pasa es que ustedes no lo pueden ver.
porque no les fue dado del Padre, no pueden verlo, ¿no? Ejemplo, los discípulos que iban camino en Maús estaban caminando con Jesús. Jesús les estaba hablando, les abrió la escritura, y hasta que Jesús no agarró el pan y lo partió, dice, entonces les fueron abiertos los ojos de su entendimiento. O sea que hay una obra, se les fue abierto los ojos y pudieron ver que era Jesús. Ahora, el punto que sigue es que los fariseos no ayudan. Y es una frase que hay que poner. El fariseo no ayuda. El fariseo le gusta el problema de la división. Le gusta que no prospere la obra de Dios. Un ejemplo. El fariseo pone al discípulo contra el maestro. Mateo 2:15, ya lo he dicho varias veces, pero lo voy a decir. Dijeron a los discípulos de Jesús, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? ¿Ven? Los fariseos van a traer ¿cómo le dirían en su país? La cizaña de hablarle a los discípulos mal del maestro. Pero también van a Jesús. En Marcos 7:5 dice, ¿por qué tus discípulos no andan con la tradición de los ancianos, conforme a la tradición de los ancianos, y comen con manos inmundas? Ahora van al maestro a hablarle más de los discípulos. O sea que el fariseo pone al alumno en contra del maestro, pero también pone al maestro en contra del alumno, y también a los discípulos de los discípulos. Fíjense, los discípulos de Juan y de los de fariseos ayunaban, y vinieron y dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan, los de los fariseos ayunan y los tuyos no ayunan? ¿Se dan cuenta cómo el fariseo no ayuda? El fariseo se deleita en la división. Si nosotros tenemos un problema desde adentro, estamos hablando de peligros desde afuera, si tenemos un peligro desde adentro de ser inclinados a causar una división o una guerra que sale del corazón, Santiago 4:1. Ahora, el peligro de afuera también es el fariseísmo, que no ayuda, que es el coach del deseo de estar dividido de mis hermanos. Ajá, Juan, tus discípulos van a Cristo. Ok, pará. No pongas cizaña. Primero, no tenés idea de lo que estás diciendo. Entonces, ojo con el fariseísmo en las iglesias, porque hoy en día está. ¿Alguien quiere decir algo con respecto al fariseísmo? No, 3, 2, 1. Buenísimo. Seguimos adelante. Versículo 3. Ya salimos del 2, porque dice, cuando Jesús entendió que los fariseos habían oído decir, ya llegó a ellos el chisme, que Jesús se bautiza más que los discípulos de Juan. Ya sabía Jesús que se le venía un nuevo problema para tratar. ¿Y qué hizo Jesús? Increíble. Jesús se fue. No se quedó a pelear y a ganar la discusión. No dijo, voy a ser valiente y me voy a aventar un discurso que lo voy a dejar a todos con la boca tapada. Jesús fue más valiente y se fue. Enseñanza. Ser valiente no es ir en contra del mundo ganando discusiones. Ser valiente es ir en contra del orgullo y evitar una discusión. Eso es el ejemplo que Jesús nos da en el versículo 3. Porque Jesús era el Hijo de Dios, era Dios, sabía la verdad, podía haber cambiado la mente de quién él tenía ganas, pero sin embargo, él se fue, evitó el problema. Hermanos, déjenme leer lo que dice J.C. Ryle. La conducta de nuestro Señor en esta ocasión nos muestra que no es obligatorio que un cristiano se exponga a un peligro para su vida y persona cuando lo vea venir. No es cobardía utilizar todos los medios a nuestro alcance para evitarlo. Atención con esto, porque va en contra del Evangelio de la Gloria. No, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ponte los guantes, ve a pelear, arranca la cola del diablo, cuélgala en la puerta de tu casa. No debemos coquetear con el martirio y renunciar a nuestras vidas innecesariamente. Hay un tiempo para todas las cosas, tiempo para vivir, trabajar, para sufrir, morir. Se puede cuestionar si algunos de los mártires primitivos se comportaron como hizo aquí nuestro Señor. Parece que su celo por el martirio tuvo en ocasiones un competente fracaso, y yo lo sé por la historia. Muchos mártires amaban el martirio.
Si usted lee la iglesia primitiva, muchas de las personas que murieron en el siglo I y siglo II murieron porque amaban el martirio. Ay, yo quiero morir para hacer olor agradable delante de Dios. Pará. Porque Jesús no hizo eso. Cuando Jesús vio que se le venía una discusión innecesaria, se fue. Me encanta. Podemos perder el tiempo defendiendo a Dios. Mayo está conectada, no tiene la cámara prendida, pero es violenta. Y pone memes, pero esto es un memazo. Perdón si es una mala palabra. Perdemos el tiempo defendiendo a Dios cuando Él, teniendo la oportunidad de defenderse, fue manso y humilde, así que todas nuestras discusiones son una verdadera pérdida de tiempo. Esa pérdida de tiempo lo dice como que, ¿viste cuando Mayo dice algo y se va? Así como, y se fue. No sé si el Paz David quiere decir algo, porque Paz David lo veo así como que, yo quiero decir algo, Paz. Yo quiero decir algo, Paz. Estamos hablando de que Jesús, en vez de confrontar la situación que podía haberla hecha, dijo, ¿sabes qué? Es innecesario esto, no vamos a llegar a ningún arreglo. ¿Por qué? Porque son fariseos. No pierdas tiempo tratando de ganar a un fariseo, porque si Jesús no perdió el tiempo, menos tú. Así que no vale la pena eso. Vamos con el pastor Marce. Qué buen tema y qué bueno que es que podamos hacer una serie hablando de peligros desde adentro, ¿no? Eso lo tenemos que tener presente, porque hoy lo soltaste y bueno, es una bomba que tiraste y que ya detonó en nuestras cabezas. Así que bueno, buenísimo el tema de hoy. Yo lo que he visto hoy en los tiempos que vivimos, ¿no? Y después de años también de pastoreo, que el peligro de hoy es el protagonismo humano, hermanos, que está metido dentro de nuestras congregaciones. Ya que venimos hablando de la expresión del ser humano en relación a, y todo lo que se expresa a través del ser humano, y venimos hablándolo hace tiempo, yo creo que el peligro de hoy es el protagonismo del ser humano más que nunca dentro de las congregaciones, y me doy cuenta que hay muchos de los seres humanos, entre comillas, ministros de Dios, que están participando de la liturgia o de los servicios que venimos llevando adelante, no funcionan si no tienen un micrófono, una camarita por delante, son consumidores de adulación y de aplauso, ¿sí? No funcionan esa gente. Vos sabés que he visto algunos que si no están ellos como protagonistas de la situación, se deprimen, porque tienen esa característica, ¿sí? Digamos que eso le da más fuerza, el aplauso, la adulación, el darle un micrófono o tener una camarita por delante, y ni que hablar los que tan solamente predican a multitudes y no le predican a uno. Yo tengo una prédica que se llama El Evangelista sin micrófono, que es sobre, está en Hechos 8:26, ¿sí? Sobre Felipe y el etíope. Parecería como que no hay nadie hoy de los nuestros que quiera pararse ante alguien que se le cruza por delante para predicarle el Evangelio. Es una realidad. Yo le digo a muchos dentro de lo que es la congregación, y si cuando salís de acá, le predicás a otro, orás por otro, porque yo digo, es irrisorio, ¿sí? Que nuestra vida pase dentro de las cuatro paredes de un salón y no tengamos vida propia en el espíritu. Esto tiene que llegar como un servicio a la comunidad. Creo que hay una generación que se está también levantando, y en esto también vamos a ser confrontados y vamos a tener que seguir predicando la verdad y bueno, como decimos en Argentina, aguantarnos la que venga, porque lo único que quieren es eso, es camarita, micrófono, aplauso, adulación.
es el carácter de los fariseos. Quieren ocupar un lugar que Dios no les dio, tratando de hacer lugar, de apartar a los verdaderos creyentes, a los que realmente quieren predicar la verdad del Evangelio. Así que tengamos cuidado, ¿sí? Porque yo creo que el protagonismo humano usurpó el lugar en el altar de la adoración verdadera hoy, que no solamente se expresa en un servicio de domingo, sino que esto se expresa en la vida, hermanos. Así que tengamos cuidado con eso. A mí me gustaría que tratemos estos temas y yo ya estoy entregado, ¿viste? Un cachetazo más no va a doler, hermanos, ¿sí? Dolería saber que estamos dormidos y que nosotros tan solamente querramos ser parte de una iglesia que está dormida y que no se da cuenta que la clave es predicar de salvación y no en la plataforma, en el día a día, hermanos, no callar, predicar de la cruz, predicar de salvación, predicar de Jesucristo. Por favor, hay muchos dormidos en nuestras congregaciones. Así que bueno, podamos también nosotros formar discípulos y que el Espíritu y la palabra los despierte. Oremos mucho por ellos, traigan luz en medio de las tinieblas, porque es lo que estoy viendo yo en este tiempo, ¿no? Hay más peligro desde adentro que desde afuera. Ya no le tengo miedo ni al diablo, ni a la gente. Yo le tengo realmente temor a Dios en no predicar el Evangelio. Y guay de mí si no lo hago, ¿no? Porque hasta las piedras van a clamar, van a predicar. Así que, no sé, si sirvió para algo, bienvenido. Me encanta. Estamos hablando de Juan 4, versículo 3. Paramos ahí porque estoy haciendo un repaso y seguimos. Hay un poquito más que vamos a desarrollar. Hablamos de que había una discusión entre los dos bautismos. Vimos en el capítulo 3 que los discípulos de Juan el Bautista estaban preocupados porque Juan Bautista tenía menos popularidad que el ministerio de Jesús, y Juan el Bautista le dice: ustedes no tienen ni idea quién es Jesús, yo ya se los he dicho, pero parece que lo que yo predico no les entra, y llegó a la conclusión de que es Dios el que da la revelación. Ahora Jesús escucha en el capítulo 4 que ya eso había llegado a los fariseos, y Jesús dijo: no voy a perder el tiempo y no voy a estar en sus manos tan temprano. Así que Jesús se fue. Ahora vamos a hablar acerca de la actitud de Jesús de irse con la Biblia, pero antes quiero ir a México a escuchar al pastor David, que está con nosotros. Sí, gracias, Paz. Ahorita que comentaba el pastor Marcelo y todo lo que se está hablando, este gran problema que tenemos de protagonismo y de ego que cargamos como seres humanos, y esa necesidad de ser reconocidos, esa necesidad de ser vistos por todas partes, y nos basamos hoy más en cuántos seguidores tenemos en redes sociales que si yo soy seguidor de Cristo. Hay hoy en día un movimiento muy peligroso y bueno, viene ya desde hace muchos años y tiene que ver con una frase, esta parte de los padres espirituales. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero yo he escuchado muchas personas presentarme a sus pastores como es mi papá espiritual, o no solo a los pastores, sino a miembros de la misma iglesia que les compartió el evangelio y a partir de ese momento los adoptaron y se convierten en su papá espiritual. O incluso yo puedo andar presumiendo, inflando mi ego, informando cuántos hijos espirituales tengo. Lo que estamos haciendo ahí y lo que los fariseos estaban intentando hacer también es esa parte de quitarle los hijos a Cristo. O sea, quitarle el poder al evangelio, y es mi evangelio. Lo que se está predicando es lo que yo predico. Entonces, a mí me han presentado en alguna ocasión también como mi papá espiritual, y yo digo, yo no soy tu papá, o sea, yo soy papá de Eli y me basta con eso, ¿no? O sea, yo no necesito andar buscando más hijos por todas partes. Necesitamos entender que el evangelio que predicamos no es nuestro, sino es el evangelio de Cristo. Tenemos un Padre espiritual todos, y es el único para todos, al que ha creído en el evangelio y ha decidido creerle. No andamos acumulando por el mundo hijos espirituales, ¿no? Y es esta parte que
los fariseos intentaron hacer. El mismo Juan pudo haber, cuando se le preguntó a él, el mismo Juan pudo haber dicho, sí, todos estos son mis hijos espirituales y yo los preparé, pero lo que Juan hizo es, no, yo solamente estaba arando el camino, estaba preparando el camino, porque el que viene detrás de mí, este viene con poder. O sea, yo me hice a un lado. Lo que literalmente hizo Juan es toda la atención que estaba dirigiéndose hacia él, la redirigió hacia Cristo. No me corresponde a mí, ninguno de ustedes son mis hijos, ninguno de ustedes son mis discípulos, somos hijos y discípulos de Cristo. Entonces, que tengamos muchísimo cuidado con esta parte de si tengo hijos espirituales, en este momento, alejarme de esos, o sea, de esa idea de yo soy padre espiritual de alguien, porque no es mi evangelio. Si fuera tu evangelio, entonces podrías tener todo el derecho de decir son míos porque están creyendo mi evangelio. Y si están creyendo tu evangelio, están creyendo algo falso. Están cayendo ya en todas estas sectas que sí se van con esos padres espirituales, ¿no? Entonces, aquí es el evangelio de Cristo y necesitamos entender esto. El mismo Jesús lo hizo ahí en el versículo que estamos leyendo de Juan 4:3. El mismo Jesús decidió hacerse un lado y, como decía el Paseba, no perder el tiempo en discusiones que no iban a llegar a ningún lado, porque los fariseos lo que querían hacer era simplemente buscar la forma de hacerlo caer. No era una pregunta sincera, sino a ver en qué momento callas. Entonces, si tienes hijos espirituales, déjame decirte, y con todo el dolor del corazón, no es bíblico. Nosotros no somos padres de nadie. Tenemos un solo padre, y ese padre es Cristo. Amén. Vamos a ir con el pastor Iván, que hoy está on fire. Marcelo, cuando dijiste que estabas entregado, te voy a dar una forma en que Venezuela decimos cuando estamos en esa condición, que es una raya más para el tigre. Así que, pero hablando de esto, hace unas semanas atrás el pastor Rubén y yo estuvimos hablando de la iglesia saludable y presentamos el sistema versus el cuerpo. Y el sistema proviene de ese anhelo en el ser humano de ser protagonista en todos los procesos en los que interviene. Y de allí viene el problema que cada vez se hace más patente, y como también lo mencionó Marcelo, cuando Pablo le escribe la carta a los filipenses en el capítulo 1, verso 27, le dice que se comporten como es digno del evangelio, que estén firmes en un mismo espíritu, que combatan unánimes por la fe del evangelio. Cuando Pablo está hablando aquí, está hablando de todos los problemas que venían externamente, la colonia romana de Filipo, los judaizantes, pero luego en el capítulo 2, Pablo empieza a tocar un tema de dentro de la iglesia. Habían problemas de división que se estaban generando por ese mismo protagonismo, y lo vemos en el capítulo 4, dos hermanitas que estaban allí en la congregación, Evodia y Sintique, que no describen el problema, pero había competencias. Y Pablo dice, ya que en ustedes hay toda una serie de condiciones, hay amor, hay comunión en el espíritu, que completen su gozo teniendo un mismo sentir. Y cuando termina de hablar todo eso, Pablo lleva a sus oyentes al modelo. Haya en ustedes también el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, nuestro enfoque es Jesús. Y como en el anterior comentario que hice, somos administradores. No somos papá, como dice David, de nadie. Yo tengo mis hijos, mis nietos, pero somos obreros que trabajamos para, cuando discipulamos, el discípulo se enfoque en la razón del discipulado. Cristo. Cristo es el centro, el epicentro, el alfa, el omega de nuestras vidas.
Así que es interesante, Marcelo, es una raya más para ti, de tigre, listo para enfrentar la oposición, y así tenemos que ser todos nosotros. Pero nuestro foco es Cristo. Así que adelante, Pastor Sebastián. Muchas gracias, me encanta. Y hay mucho por desarrollar. De hecho, estamos llegando a un tema, y voy a usar el tema que está desarrollando Carla en los chats, acerca de lo que es la paternidad en el Nuevo Testamento de los apóstoles, pero lo vamos a desarrollar quizás la semana que viene, porque cuando lleguemos a los próximos versículos del capítulo 4, ustedes van a entender algo que yo entendí esta semana, y que voy a usar esto de referencia. Vamos a ir a Nueva York. Joshi quiere aportar algo, y después voy a leer algunas citas bíblicas para que ustedes tomen a punto acerca del estudio de la cristología. Vamos a escuchar a Joshi un momento. Hola, mira, yo estaba analizando dos casos, ¿no? Uno de ellos, cuando Moisés estaba llegando a la edad adulta, pasado ya como los 150 años, él se dirige a todo el pueblo y presenta, ¿no?, a Josué, que él iba a continuar con el liderazgo para llevarlos a la tierra prometida. Creo que Moisés tenía bien claro no solo quién le había llamado, sino que él no se iba a llevar la gloria. Él les dice, ya Dios me ha dicho que yo no voy a entrar a la tierra prometida. Quizás si hubiese sido un líder de hoy en día y hubiese dicho, no, estos son míos, o sea, yo me enfrenté al faraón y yo pasé todas las plagas y el desierto, él hubiese puesto toda la gloria en todo lo que él pudo avanzar con el pueblo, diciendo, no, y ahora viene Josué, Señor, y tú le vas a dar la tierra prometida, el que no pasó todo lo que yo pasé, el que no sufrió todo lo que yo sufrí. Pero Moisés tenía claro que no dependía de las obras o de lo que Dios le había permitido en un momento. Tenemos que entender que nuestro liderazgo muchas veces en la vida de las personas son por un tiempo, son temporales, y a veces hay quizás pastores o líderes que no entienden esto, piensan que se quieren llevar la gloria a ellos cuando vean a una de sus ovejas predicar la palabra de Dios, o cuando vean a una de sus ovejas ir por las naciones, y se quieren llevar ellos la gloria para ellos, para decir yo estuve detrás, yo estuve con ellos, o incluso para sus propias iglesias para ganar más adeptos. Algo que me gusta mucho de Filipenses 1 también es cuando Pablo dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadirme a mí aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Y aquí Pablo dice, pero qué pues, sea como sea, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en este me gozo y me gozaré. Aquí Pablo no estaba diciendo no los escuchen o vayan en contra de ellos, no está, al contrario, él les está diciendo, sea como sea, que esa no esté en sus mentes, o sea, no se preocupen si alguien lo hace por fama, si alguien lo hace por envidia, obviamente esto no está bien, pero él le dice, de todas maneras, como sea que se esté predicando el evangelio por pretexto, por envidia, por contienda, para vanagloria, o por la verdad y por el amor al evangelio, Cristo está siendo anunciado, y esto tenemos que tenerlo nosotros en claro, y creo que ahí nos va a quitar un peso de encima, y nuestro ego cada vez va a ir disminuyendo para que Cristo y su palabra y el verdadero evangelio siga siendo predicado. Ese era el aporte, gracias. Gracias, Joe, espectacular. Pero fíjense que qué alcance ha tenido el mal ejemplo de la manipulación en las iglesias, donde los pastores han tratado de controlar a las personas como si fueran fuentes de ingresos, fuentes de ganancias. De hecho, Pedro dice que miran a las personas como fuentes de ganancias, que hoy en día en la congregación local de Miami hay personas que no me dicen Pastor Seba, porque no quieren ni siquiera decirle pastor a alguien. Hay personas en la iglesia que me han dicho, que ya no vienen, pero me han dicho que en la iglesia no hay pastores, que lo único que somos perros nosotros, que no somos pastores porque el pastor quiere manejar, quiere manipular. O sea, ojo, no confundamos, porque el pastorado es establecido, los obispos, los ancianos son establecidos por los apóstoles para pastorear el rebaño de la iglesia. El problema es que esa posición, esa asignación ha sido muy manipulada para obtener beneficios personales,
y por eso la gente distorsiona todo esto. Y yo siempre digo que llegó una hermana de otra iglesia a querer congregarse con nosotros y me dijo, mira, yo vengo con la cobertura de aquel pastor. Si vengo acá, ¿cómo hacemos con las coberturas? ¿Puedo tener doble cobertura? ¿Se combinan? ¿Es mejor tener doble cobertura? ¿Cómo sería? ¿Son como los Saiyajin, que los gemelos fantásticos, actívense? No, le dije, no, mi cobertura, yo no le voy a dar ninguna cobertura a usted. Usted está bajo la cobertura del Señor. ¿Qué es cobertura? Me vas a llamar a las 3 de la mañana, pastor, usted es mi cobertura. Se me está yendo la señal. No, yo no soy cobertura de nadie. A mí no me vengan con que yo no soy cobertura de nadie. La única que vale la pena es tener la Nutella de Nutella. Bueno, salgamos el tema de la cobertura porque ya son las 12:18. Déjenme revisar esto nada más. Jesús evitó los problemas y evitó la discusión. ¿Por qué Jesús evitaba los problemas? Para su récord y la cristología que está estudiando. Jesús lo querían matar, por eso evitaba los problemas. Procuraban matarle. Juan 7:1 es más. Tómenle fotos porque voy a volar. Marcos 3:6. Los severanos se habían reunido contra él para destruirle. Fíjense, fariseos con herodianos, qué combinación, se odiaban, pero contra Jesús se amaban. Lucas 22:2, los principales sacerdotes buscaban cómo matarle, ¿no? A Jesús lo querían matar, buscan para matarte. De hecho, en el nacimiento de Jesús hubo una matanza de niños, o sea que el querer matar a Jesús fue antes de que él naciera, ya estaba el deseo de matar a Jesús. ¿Por qué quería evitarle los problemas al punto de que él se ocultaba? ¿Sí? Fíjense, Jesús se ocultaba de los problemas. Ah, no, pero no es valiente. ¿Quién dijo que eso no es valentía? ¿Quién dijo que es cobardía ocultarse de los problemas o de las discusiones? Me refiero a las discusiones que atentan contra la fe, ¿no? O contra el propósito de Dios. Entre tanto que tenéis luz, creed de la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó. Entonces también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Jesús escapaba. Procuraban prenderle de sus manos. Jesús no evitaba su fama. Él decía, se quedaba fuera de los lugares desiertos porque ya no podía entrar abiertamente en la ciudad. Después no quiso que nadie lo sepa, pero no pudo esconderse. Marcos 7:24, Mateo 9:30. Mirad, que nadie lo sepa, advirtió a los que le abrieron los ojos, pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama. Cuanto más les mandaba, más lo divulgaban. Hermanos, Jesús lo querían matar, ¿sí? Porque él quería evitar esos problemas. Se ocultaba, se escapaba, no podía evitarlo. ¿Y por qué querían matarlo? ¿Por qué querían matar a Jesús? Bueno, Juan 8:37 dice, procuráis matarme porque, acá lo dice, porque mi palabra no haya caído en vosotros. O sea, el propósito de por qué los fariseos querían matar a Jesús era porque la palabra de Jesús les irritaba los oídos. Juan 5:18, la multitud procuraba matarle más, porque no decían que no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Querían matar a Jesús porque él se hacía igual a Dios y porque él testificaba al mundo que sus obras eran malas. Sigo, ya estoy terminando, está bueno esto. ¿Y por qué no podían prenderle? ¿Por qué no podían prenderle a Jesús? A ver, simple, porque aún no había llegado su hora. ¿Sí? Él se ocultaba, él se escapaba, él hacía callar a los demonios, hacía callar a los sanados, y aún así lo querían matar. ¿Y por qué querían matarlo? Porque él testificaba la verdad, porque él decía que era hijo de Dios. Aún así, por más que quisieran, no podían matarlo. De hecho, cuando lo iban a tirar de un barranco, dice la Biblia que él pasó por delante de ellos y no lo pudieron tocar. Parece que había una cobertura de parte de Dios por había dado su hora. Me preguntan, Jesús él tenía una misión. Él tenía que hacer exactamente lo que el Padre le había dicho que tenía que hacer. Y el versículo 4 de este capítulo dice, se fue y le era necesario pasar por Samaria como parte de lo que él tenía que hacer. Él tenía un itinerario y las obras delegadas por Dios. Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Había obras delegadas por Dios. Y entre todas esas obras estaba necesario pasar por Samaria. Se fue otra vez a Galilea y era necesario como parte de las obras
de Dios. Déjenme terminar, ya termino, se los prometo. De estas palabras podemos deducir el principio universal de que para todo hombre el transcurso de su vida puede ser considerado su día. Hablando de esto, porque Jesús dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que dura el día. ¿Qué día? ¿El día que dijo esas palabras? No, para la interpretación correcta de este versículo, según Calvino, cuando Jesús dijo, en tanto que el día dura, es en tanto que mi vida dure. O sea, en tanto que viva los 33 años, tengo que hacer las obras que Dios me mandó. Él tenía una hora para morir, ¿no? Ya termino, es que me estoy extendiendo un montón. Jesús le dijo a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Él tenía una hora para morir. Entonces procuraba prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora de morir. Ahora, estas palabras habló, enseñó al templo, y nadie le prendió. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora de morir. Sigo. Jesús reprende a Jacob y a Juan. Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, ya llegó su hora para morir, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén a morir. Había una hora para morir, y de hecho en Juan 12:27 dice, ahora está turbada mi alma, ¿qué diré? Sálvame de esta hora. Esa era la hora de morir, mas para esto he llegado a esta hora. Acá en Juan 12:27 le dice a todos los fariseos, ok, ahora sí me pueden prender, ahora no me voy a ocultar más, ahora no me voy a escapar más, ahora no lo voy a evitar más, ahora ya me pueden matar porque ahora ha llegado mi hora. Él tenía una hora para morir. Pero cuando él decide pasar por Samaria, todavía estaba en la misión de las obras que Dios le mandó a hacer. Hermanos, me encanta lo que estamos hablando hoy. La semana que viene vamos a entrar profundamente en el versículo 5 y vamos a entrar en la discusión con la samaritana cuando Jesús se pone junto a una ciudad llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, y ahí comienza una conversación con una mujer extranjera, y creo que este pasaje nos va a hacer muy bien a todos nosotros. Pero hoy solamente queríamos hacer la introducción. Sí, es como para 4 sábados, creo que. Bueno, pero llegamos al versículo 4, recorrimos Juan 3 un poquito, llegamos al versículo 4 y hablamos de un montón de temas. Gracias, Señor, por esta clase, gracias por todos ustedes, gracias porque tenemos una sola cobertura y es la del Señor. Ahora sí, disfrutemos del sábado, descansen, duerman, disfruten la familia, y atesoren en su corazón las cosas lindas, las cosas que ustedes pueden atesorar, las cosas malas, las cosas que son negativas, pónganlas en las manos del Señor, pero no permitan que nada gobierne que no sea la paz de Dios en sus vidas. Abrimos micrófono, nos despedimos, gracias a todos por conectarse. Adiós. Chao, chao. Dios bendiga a todos. Bendiciones, chao para todos. Feliz fin de semana. Chao, Pastor Marcelo. Buen fin de semana. Mi amor. Chao, chao. Bendiciones, hermanos. Bye bye. Gracias por Pastor Marcelo. Qué Pastor David. Chao, chao. pone la cámara ahí del Kel. Gracias, hermosa clase. Marcelo. Bendiciones, Pastor. Marcelo. Chao. Trío, ¿no? Buenas Silvia, bendiciones, Patricia, bendiciones a cada uno de ustedes. Chao, chao. Chao a todos. Chao. Ay, toda la familia, qué lindo. Chao, chao, Guariel. Seba, Pastor David, Chao, Pastor Marcelo. Pastor Iván. Patricia. Chao, 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 Linda chao, gente. Chao, chao. María.